Buenas tardes, acá volviendo del corte. Vamos a tener la entrevista telefónica con Carlos Gómez desde Cuernavaca, que es el maestro del Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, oye, estoy acá en Tezclán y está un poco nublado aquí, chispeando. Órale. Mira, nosotros hoy tenemos el programa que es sobre las enfermedades que trata la medicina tradicional y que no puede tratar la medicina hospitalaria o alopática, como el mal de ojo, el mal aire, las limpias, las tronadas, el susto, el empacho. A mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre estas enfermedades, cómo nos damos cuenta de los signos físicos de las personas o cuáles son los síntomas que describen los pacientes. Bueno, mira, las enfermedades más importantes y que más niños tienen problemas es el empacho. El empacho es un alimento o no alimento pegado en la pared del intestino y se manifiesta con dolores de estómago, diarreas, falta de apetito, a veces una parasitosis grave, inflamaciones intestinales. La gente dice tiene la barriguita llena de aire, atarcada, aventada, también es otro nombre que le llaman. Y en realidad ninguna otra medicina lo considera como una enfermedad. El empacho es una enfermedad muy propia de los curanderos y de la medicina doméstica. En realidad, de 0 a 2 años es sumamente grave y de 2 a 5 años siendo menos grave. Todos nos hemos empachado en alguna hora de nuestra vida, pero después de los 5 años ya se vive como una indigestión y puede pasar mucho tiempo en donde van cayendo mal los alimentos, generando gases. Y en los niños es muy fácil el procedimiento de dar lo que se llama la tronada de empacho. Es un masaje del abdomen en el niño, en donde se masajea suavemente con aceite. Hay veces que venden uno que se llama pan puerco, que es una especie de grasa. Y entonces con eso se da un masaje suavecito en el abdomen y luego se truena el cuerito, que es lo que le da el nombre a la curación. Se truena el cuerito en la espalda, entre la cadera y la última costilla, se va jalando el cuerito de la espalda y luego se da un poquito de aceite de oliva o de tés digestivos. Entonces es muy importante saber que esta enfermedad es muy propia de la medicina doméstica y de los curanderos, y en la medicina alopática, en la homeopática, en el turismo, no se considera como una sola enfermedad. Otro es el susto. El susto es una enfermedad de alguna impresión emocional, puede darse por accidentes. Ahora que hay tanta violencia en México, también se da el susto. Y esa enfermedad se manifiesta con nerviosismo, con falta de apetito, con pérdida de luz en la mirada, y requiere una alineación o una estimulación otra vez de los sentidos, ¿no? Entonces, el susto sí se cura con una limpia, ¿verdad? Con huevo, con hierbas, con una soplada, y generalmente, pues cualquier tipo de reacción que se vea es positivo, y si no hay una reacción, entonces el mal se considera mayor. Hay sustos y hay espantos, el espanto ya es un problema mayor. Igual este intercambio de energías con los ojos, llamamos el mal ojo, la mirada que se considera caliente o fuerte y que puede en algunos niños desbalancear sus flujos energéticos, ¿no? Entonces... Hola, Carlos, ¿me escuchás? Creo que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de volver a comunicarnos con Carlos, pero como escuchábamos, hay signos físicos muy visibles en los pacientes, y las enfermedades más tratadas por los curanderos son el empacho. En este caso se da mucho en niños, pero también los adultos podemos empacharnos por muchas veces una mala combinación de alimentos. También tenemos enfermedades, como decía Carlos, como el susto y el espanto, y ahora estábamos entrando en el mal ojo. Y vamos a continuar entonces con Carlos para que nos explique un poco más qué es el mal de ojo. ¿Sí? Hola, Carlos, ¿me escuchás?
Sí, aquí estoy. Vamos a continuar para ver sobre el mal de ojos. Nos habíamos quedado en el mal de ojos. A mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa enfermedad, por favor. Ya, mira, el mal de ojo se manifiesta sobre todo en niños, en plantas muy pequeñas, en cachorros, cuando todavía no tienen su flujo de energía muy maduro, digámoslo así. Y se dice en la tradición que hay gente que tiene la mirada fuerte. Entonces la mirada fuerte nos habla de alguien que tiene, por ejemplo, hay miradas fuertes temporales, como en el caso de la gente que está borracha, que está tomada, que toma alcohol, su mirada se pone roja, y los niños generalmente se alejan de esa persona, ¿no? La mujer que está embarazada también tiene un exceso de energía en su metabolismo, ¿verdad? Y puede en esos momentos hacer un intercambio de energía de lo que llamamos nosotros los cuerpos sutiles. Y entonces generar, sobre todo en niños de 0 a 1 año, un pequeño desbalance. No es una enfermedad grave, de hecho no se considera una enfermedad, se considera un síndrome de filiación cultural, en donde el niño generalmente con una pequeña barrida de huevo o con un abrazo de su mamá, una sacudida, reintegra su fluido energético, ¿no? Entonces el mal ojo no se considera tanto como una enfermedad, sino más bien como un síndrome que si no está atendido, entonces sí puede ser que el niño avance en el problema, ¿no? ¿Y qué me dices, Carlos, de que muchas veces en mi país, en Argentina, a los niños cuando recién nacían les ponen una cinta color roja en la mano? Sí, ese procedimiento es para llamar la atención de la mirada. O sea, aquí en México también se usa el ojo de venado, piedrita de ámbar, y el listón rojo tiene que ser de color rojo, o a algunos cachorros se les pone un listón rojo en el cuello, o algunas plantas se le amarran listones rojos para llamar la atención de la mirada. El rojo es el color que más llama la atención a la mirada, entonces desvía involuntario fenómeno de desequilibrio energético en los cuerpos sutiles. Te decía, no es un problema de una enfermedad grave, a diferencia del empacho o del espanto, pero se considera un síndrome de filiación cultural. Sí, Guille. Sí, también quería saber sobre la caída de mollera, que es una enfermedad que muchas veces sufren los niños. Sí, mira, la caída de mollera, hay una relación también con la observación de la medicina alopática, que se refiere a una deshidratación, a veces severa, cuando a un niño no lo dejan llorar mucho tiempo, o se les pasa la hora de su biberón, etcétera, o una caída también cuando se les cae de la cuna, de la cama, etcétera. Entonces la mollera es un área todavía reblandecida de la corteza del cerebro, ¿verdad? Y entonces puede provocar problemas más serios. Ahí el tratamiento tradicional, muchas curanderas, parteras saben, es paladear. Se pone tantita miel en el dedo pulgar, y se introduce el dedo en la boquita del bebé y se masajea la parte de atrás del paladar. Hay una hendidura en el paladar en donde se masajea suavemente, ¿verdad? Se voltea al niño de cabeza para que le irrigue sangre, ¿verdad? Y se les dan unos besitos muy suaves en la planta de los pies, y luego se rehidrata, igual que cualquier profesional médico lo haría. Entonces el tratamiento pues también igualmente no es una enfermedad grave, sino que se considera un síndrome de filiación cultural. Eso quiere decir que se puede tratar simplemente, pero si no se atiende puede generar males mayores, ¿no? Más o menos la mollera a los 5 o 7 años ya se consolida, ya se cierra. Al igual que en el mal ojo, lo más peligroso es en bebés de 0 a 1 año y 2 meses más o menos, ¿no? A diferencia que el empacho puede tener un tiempo mayor también de evolución, ¿no? En las indigestiones de los niños. Sí, Guille. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para poder comunicarte con nosotros.
que Sí. nos hayas dado toda esta información tan útil. Y Sí. bueno, esperamos verte entonces de nuevo en el próximo módulo del Diplomado de Medicina Tradicional, que es el sábado 26 de octubre y domingo 27 de octubre, y lo vamos a hacer en Cuautla, en las aguas termales de Agua Hedionda. Sí, para hablar sobre las aguas medicinales y las formas de curación con las aguas termales, en donde México pues tiene un lugar muy destacado en ese sentido. Muy bien, entonces nos vemos el sábado 26 de octubre a las 10 de la mañana en Agua Hedionda para el diplomado. Gracias, Dale, pues. Carlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bye. Gracias, bye. Y así nos vamos al corte. Gracias.